puede aquí respirar. Nuevas fuerzas, nuevas metas inundan mi caminar. Siento el aire soplando hacia mí. Algo fresco que nunca sentí. Es una vida nueva que no conocí, un amor que crece muy fuerte por ti. Lo que tanto tiempo busqué, hoy en ti lo empecé. Vamos a ir a la palabra, hermanos. El día de ayer, déjeme, mientras termina de ser recolectada la ofrenda, el día de ayer estaba en un desayuno junto con otros pastores, hermanos, pastores de diferentes iglesias, diferentes denominaciones. Nos estaban haciendo la presentación de un seminario que vamos a tomar ya en estos próximos meses, mes de julio. Un seminario que es de estar interno una semana, hermanos. De hecho va a ser en un hotel en San Salvador y vamos a estar internos una semana. Ahí uno paga la estadía y durante una semana vamos a estar recibiendo una capacitación, hermanos, del más alto nivel. Y esto es los ministerios Haggai. Yo no sé cuántos han escuchado los ministerios Haggai. Tienen su base allá en Hawái y es un doctor, el doctor John Haggai, que fue el fundador. Y la idea de este hombre era preparar gente de influencia, líderes no solamente de iglesia, sino líderes, hermano, y gente de influencia, y prepararlos al más alto nivel posible. Y una de las cualidades de este seminario es que lo aíslan a uno de todo, ¿verdad? No pueden tener celulares, no pueden tener nada, uno está totalmente aislado. Y desde las 7 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche uno está recibiendo una serie de asignaturas, de vivencias y experiencias de otros líderes que vienen a impartirlo. Y estábamos en eso, hermanos, y uno de los puntos que me llamó la atención, por los cuales me sentí motivado para para inscribirme en esto y ser parte de este seminario, fue la idea de una palabra que yo o el Señor la viene hablando a mi vida desde ya hace un buen par de tiempo atrás, hermano. Podría decir yo un par de años. Cuando nos venimos acá, en diciembre vamos a cumplir 6 años de estar en este lugar. Hace 5 años atrás que el ministerio, el Señor comenzó a bendecirlo de tal manera, comenzamos a levantar las paredes de este templo, a construirlo. Dios me habló de algo muy profundo, hermanos, que yo en aquel momento no lo terminé de entender bien. Y fue una palabra que el día que la escuché el día de ayer me hizo recordar aquello hace 5 años atrás, hermano, y es la palabra reforma. La palabra reforma. Y hace 5 años atrás el Señor me dio una palabra. Alguien se acercó a mí, me dio una palabra profética y me dijo, y le voy a parafrasear un poquito, que el Señor había levantado mi vida para ser un reformador, pero había levantado este ministerio para ser un reformador. Entonces cuando me dijo esa palabra reformador, yo no sé qué se le viene a la mente a usted, pero yo entendí muchas cosas en aquel entonces. Entendí un poco la palabra reformador, pero ayer que estábamos como en la inducción de este seminario, fue como que vino la luz del Espíritu Santo y me dijo, esto es lo que hace 5 años atrás te estaba hablando. Y yo quiero hablar de esto, hermanos, esta noche, porque sé que esto va a cambiar mucho nuestra perspectiva de hacer las cosas en el Señor. Va a cambiar mucho la manera en que usted y yo vivimos nuestra vida cristiana. Va a cambiar mucho nuestra manera de pensar en cómo estamos viviendo el Evangelio, hermanos. Hace muchos años, y déjeme iniciar con esto, hace muchos años, hermano, y estamos hablando, hermanos, de los años 1483, estamos hablando siglos atrás, se levanta un hombre llamado Martín Lutero.
Todos conocemos que fue el primer reformador de la iglesia. Martín Lutero fue un sacerdote católico, un cura católico, hermanos, que al darse cuenta de que la iglesia católica en aquel entonces, hermano, estaba cometiendo ciertos errores en cuanto a la doctrina, en cuanto a la manera de la enseñanza, este hombre tiene una carga en su corazón y comienza a ver las cosas desde la perspectiva bíblica y se da cuenta que hay ciertas cosas que tienen que cambiar. Cosas como, por ejemplo, hermanos, en aquel tiempo se vendían favores divinos a cambio de dinero. Se perdonaba por cambio de dinero. Usted quería que lo perdonaran de un pecado, tenía que pagar algo. Había una serie de cosas, hermano, que Martín Lutero en aquel entonces dice: esto no es así. Y aquel hombre se levanta como el primer reformador y clava, hermanos, en una iglesia muy famosa, clava 95 tesis, en las cuales en estas 95 tesis él viene a refutar y a reformar cada uno de los puntos de aquel entonces que él no consideraba bien. Esto dio pie al inicio de una era protestante, la era protestante. ¿Y por qué por mucho tiempo se nos conoció o se nos ha conocido a la iglesia cristiana como la iglesia protestante o como la iglesia separada? Porque fue una iglesia que realmente protestó contra un sistema, contra una manera de hacer las cosas, y esta manera de cómo este hombre lo protestó dio pie a que se nos llamara, o hasta la fecha se llama mucho, a la iglesia protestante o la iglesia separada. Inclusive, hermano, aquellos que crecimos en colegios católicos, nosotros nacimos en la religión católica. Yo me bauticé, me confirmé, hice mi primera comunión, todas estas cosas. Recuerdo que nos cantaban, nos enseñaban un corito, y no bien lo recuerdo, pero y trataba de acordarme, pero nos hacían ver que no teníamos que ser protestantes ni separados, porque en este lugar se cantaba al Cristo, al corazón, al Sagrado Corazón, algo así era la canción, hermano, un corito. Yo no sé cuántos les será familiar esto. Entonces nace una reforma que viene a cambiar las cosas, y a lo largo desde aquel entonces, de los 1400 a los 1500, hermanos, comienzan a levantarse una serie de reformadores, hombres de Dios, muchos de ellos, hermanos, de diferentes, por supuesto cristianos en el término que hablan de Cristo, pero de diferentes doctrinas religiosas, comienzan a levantarse como reformadores, a cambiar las cosas, hermano, que no se estaban haciendo bien. Y le quiero dar una definición de lo que es un reformador. Póngame atención a esto, por favor. La definición de reformador se dice que es aquel que reforma, que rectifica, que innova, que cambia, que varía, que corrige, que acondiciona, que perfecciona, que renueva, que transforma, que mejora o modifica o pone en debida figura o forma de algo. Es alguien que cambia lo tradicional a algo nuevo. Estos hombres, y le doy esta introducción porque hombres, hermanos, se levantaron como Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, John Wycliffe, y una serie de hombres que a lo largo de los años uno puede ver que marcaron la historia, porque fueron hombres que cambiaron las cosas, cambiaron la manera de hacer. Pero esto no es algo que nace ahí, sino que esto nace, hermanos, desde los tiempos bíblicos. Y yo quiero que ahora vaya a la Biblia conmigo y se vaya por favor al segundo libro de Reyes, capítulo 22. Y voy a tratar de acortar esto por tiempo, pero nos habla de un rey, hermanos, llamado Josías. Segunda de Reyes, capítulo 22. Josías fue en la Biblia, hermanos,
Póngase de pie, por favor. Vamos a leer un par de versículos. Y dice la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 1. Y estamos esta noche en el estudio bíblico, hermanos, de la semana. Dice la Biblia, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adadía, de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre. Mire lo que dice ahí: sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Ahora, por favor, váyase al capítulo 23, versículo 24. Capítulo 23, versículo 24. Es el mismo rey, Josías. Asimismo, dice la Biblia, ¿ya lo tiene? Barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro del sacerdote Hilcías, que se había hallado en la casa de Jehová. Mira lo que dice el verso 25: no hubo otro rey antes que él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Oremos al Señor. Padre, esta noche te pido que nos hables a nuestra vida. Abre nuestro entendimiento, Señor, que no escuchen mi voz, sino que sea tu voz la que sea escuchada, Padre. Y mientras esto es predicado, que la obra, la voz, Señor, de tu Espíritu Santo penetre en nuestro corazón, Señor, penetre en la vida de cada hombre, mujer, joven, líder, siervo, Señor, y ministro que hay en este lugar. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Reprendo al devorador, aquel que viene a robar la palabra, la semilla. Lo atamos de pies y de manos, Señor, y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios, por tu pueblo. Amén y amén. Entonces, hermano, rápidamente voy. Vemos que los reformadores no solamente comienzan con Martín Lutero. Por supuesto, han habido muchos otros reformadores a lo largo de la historia, pero en la Biblia encontramos un rey, y quiero enfocarme en esto, llamado Josías. Fíjese que, hermanos, me llama la atención y dice la Biblia que no hubo otro rey como Josías. Después, hermano, de que el reino es dividido, se separan, hermano, las tribus de Israel, y la mayoría o casi que todos los reyes de Israel, hermano, se pierden. La nación de Judá, hermano, los reyes de Judá se pierden en extremo. Comienzan a levantar ídolos, se vuelven a la idolatría, comienzan a hacer un desorden con todas las cosas sagradas de parte de Dios. Y ninguno de ellos, hermano, tiene el carácter y tiene la fuerza en su corazón y en su alma para poder cambiar las cosas. Es decir, el culto a Dios, algo que se tenía que honrar y algo que era tan santo, se había vuelto una fiesta pagana y libertinaje. Tanto era así, hermano, que donde era el altar de donde se tenía que adorar al Señor, ahí sacrificaban ídolos. Ahí, hermano, ponían estatuas de Acera o de Dagón o de cualquier otro dios. Esto llegó, hermano, delante de los ojos, delante del trono de Dios, con tanta dureza que el Señor los castigaba. El Señor, hermano, castigaba al pueblo por su desobediencia, porque no habían honrado. Me gustó mucho, hermano, lo que una hermana me dijo: mire, pastor, le quiero poner una queja. Me dijo: a ver, hermana, dígame. Mire, dígale por favor a los hermanos que sirven y a la congregación que es prohibido comer aquí en el templo. Y yo le dije: amén, hermana, le dije yo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, hermano? Mire, pastor, porque qué feo se ve que de repente alguien venga, y me puso la queja directa porque alguien había entrado, no en un horario de culto, hermano, sino que en un ensayo de algo, y se habían sentado a comer aquí en las gradas. Y me dijo: mire, pastor, yo tenía ganas de que se me... yo tenía ganas de reclamarle, porque este es el altar del Señor y el altar del Señor se tiene que honrar. Y yo le dije: hermana, amén. ¿Y sabe qué? Le digo yo: le voy a dar la autoridad y se la voy a delegar a cada uno de ustedes, hermano, que cuando me vea hacer a alguien algo así, hermano, por favor, en el nombre del Señor, no, hermano, en el nombre del Señor, por favor, usted le diga: hermano, esta es la casa del Señor y este lugar se honra. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano?
Otro día las palmas al Señor. Otro día me dice otro hermano, mire pastor, viera que los jóvenes, y a los jóvenes le tiran, pero viera que había un joven que había levantado, se había sentado en una silla y había puesto los pies en la otra. Y yo le fui a llamar la atención, pastor, porque es la casa del Señor. Amén, hermano. Mire, ¿cuántos somos celosos de la casa del Señor, hermano? ¿Me está oyendo, hermano? ¿Cuántos somos celosos? ¿Sabe que ese celo se había perdido en aquellos tiempos? Se había perdido, hermano. La alabanza, la adoración, los sacerdotes que tenían que presentar la adoración al Señor, llenos de inmundicia y llenos de pecado. Se subían borrachos al altar, hermanos. Esto, hermanos, desagradó tanto al Señor que el Señor los castigaba. El Señor los entregaba a sus enemigos, hasta que un día se levanta un reformador, Josías. Josías dice, entra, escuche bien esto, hermano, entra desde muy joven, 8 años tenía Josías, 8 años. Y a medida que Josías va creciendo como rey y va creciendo en edad, en estatura y todo, se va dando cuenta que el culto a Dios, lo sagrado, lo ornamentado para lo santo, estaba siendo deshonrado. Y él dice, esto no puede seguir de esta manera. Vamos a cambiar las cosas. Y Josías, hermano, leamos un poquito, por favor. Capítulo 23. Lea el versículo 4. Nos dice ahí, yo le voy a dar la tarea que usted lo pueda leer en su casa, por el tiempo no lo vamos a leer todo, pero dice en el capítulo 23, verso 4 de Segunda de Reyes, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios, mira lo que dice aquí, que habían sido hechos para Baal, para Acera, para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a quienes, dice ahí, hermanos, mire cómo estaban los ministros. ¿Cómo estaban, hermanos? Idólatras. Digo, ¿cómo es posible que tengamos en la casa del Señor gente que no ande caminando bien? ¿Cómo es posible que tengamos gente sirviendo y sobre todo gente en el altar viviendo una vida de pecado? ¿Cómo es posible que tengamos gente que está ofreciendo incienso, que tiene que subir como olor grato delante de la presencia del Señor, que esté sacrificando a ídolos? Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermano, pero hoy en día en muchas iglesias sucede lo mismo, hermano. ¿Cuántos están aquí, hermano? Y aquello que un día era santo, yo cuando me convertí al Señor, si una cosa yo aprendí, hermano, es que al Señor se le honra. El servicio es con honra. Hermanos, hasta yo recuerdo que nos prohibían subir al altar de la iglesia. Así. ¿Y qué ha pasado ahora en día, hermanos? ¿Qué ha pasado hoy con la iglesia? Estamos haciendo lo mismo que sucedía en aquel tiempo de Josías. Se perdió el temor, se perdió la reverencia, se perdió, hermanos, la actitud correcta. Muchos cuando nos convertimos hace muchos años, ustedes se acordarán, hermano, uno venía a la iglesia y uno se venía a postrar al altar, a orar. Uno venía a la iglesia a doblar rodillas. Uno no venía a la iglesia a chambrear. Uno no venía a la iglesia a vender. Uno no venía a la iglesia a cobrar. Ay, Señor. Y usted aquí viene, hermano, pero es que estoy esperando a la hermana, pero no me entra. No, es que le vengo a cobrar, dice la gente. Entonces hemos hecho de aquello que Dios llama santo, lo hemos tergiversado y torcido. Así estaban los sacerdotes. Fíjese qué duro. Y esto el Señor me lo recordaba ayer, porque qué duro es. Y yo le voy a tirar al ministerio de alabanza. Amén. Le tiramos, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire qué tremendo es que ahora nos subimos al altar
hay una frase en inglés que dice show off, para exhibirnos, para que nos aplaudan, para que vean mi talento. Y estamos tocando el teclado y ¿me entiende, verdad? Y ya nuestro servicio ya no es puro, ya no es santo, ya no es apartado, sino que nuestro servicio, estos hipotes son unos santos, hermano, ¿verdad? Estos ya están en el tercer cielo, hermano, y cada vez que cantan esto se abre. Pero otros, le voy a decir una cosa, muestran más su carne. Y en lugar de estar enfocados en la adoración a Dios, están más pendientes de un instrumento, están más pendientes, y el de la batería le dice al otro. Y todos, porque aquello que un día era santo, hermano, se cambió. El servicio que antes tenía que estar reservado con la actitud y preparado. Usted sabe que tú que eres servidor de la iglesia, tú que tienes un privilegio en la iglesia, aunque tú tengas 1000 problemas y tú tienes que servir, tú tienes que mostrar la mejor versión de ti mismo. Aunque estés llorando por dentro, vas a tener que sonreír. ¿Sabes por qué? Porque va a ser para la gloria de Dios. No que la gente entre y ve llorando al lugar. ¿Y este qué le pasa? Así estamos. ¿Por qué, hermano? Entonces Josías dijo: no, esto ya no puede seguir así. Vamos a quitar. Y comienza, hermano, una reforma. Y dije, la reforma, quiero volverle a leer esta definición de reforma, es aquel que rectifica. Comencemos con esta palabra, hermano, rectificar. El rectificado, ¿cuántos entienden aquí lo que es el rectificado de frenos? Los vehículos, hermano, adelante, y ahora la mayoría de vehículos, especialmente los deportivos, llevan frenos de disco en las 4 ruedas. Y llevan unos discos, hermano, que cuando esos discos comienzan a gastarse de tanto frenado, cuando usted frena, el carro le hace todo así, mire. Porque los discos donde apretan los calipers, las pastillas, comienzan, como el disco ya no está rectecito, sino que está todo torcido, hermano, hace un ruido feo y peligroso, no le haga. Entonces, cuando un carro usted frena y siente que no se le detiene o se le mueve para todos lados, usted tiene que llevar a rectificar sus frenos. Y el rectificado consiste en volver a dejar aquellos discos que van girando con la llanta, con la bufa de la llanta, y cuando frena se aprieta, tienen que dejarlos rectecitos, igualitos, como que fuera un CD, hermano, así, pero. Entonces, ese proceso de rectificado es bien delicado y tiene que ser bien detallado para que quede bien. Hay muchas cosas, hermano, en la iglesia que andan así. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, hermano? Hay muchas cosas que en la iglesia de hoy en día andan así. La iglesia, hermanos, está caminando panda. La iglesia ahora, hoy en día, se ha vuelto tan cómoda que antes la iglesia, hermano, el objetivo primordial de la iglesia era ganar las almas. Pero ahora, hermano, vamos a ir a evangelizar. Hay mucho sol, hermano. Y yo le voy a decir una cosa: usted y todos los que estamos aquí, me incluyo, somos los primeros que tenemos que salir allá afuera a ganar almas. ¿Cuándo? Siempre. Los sacerdotes de la congregación bien sentaditos. Hay que rectificarlo, hermano. Había que rectificar el servicio. Un servidor tiene, hermanos, que tener un buen testimonio. Un líder tiene que tener un buen testimonio. Hay que rectificar. Rectificar, hermanos, es volver a ajustar las cosas como tienen que andar, hermano. Yo quiero decirte una cosa, hermanos.
Hay muchas cosas, y yo no estoy hablando de que este ministerio es exento de eso. No, tenemos errores, hermano, y hay muchas cosas que este servidor va a comenzar a reformar como usted no tiene idea. Y vamos a cambiar un montón de cosas, porque el Señor me hablaba esto ayer y me decía: hazlo. Y si no lo haces, porque a veces uno se entrona, hermano. ¿Sabe cuál es el problema de la falta de reforma? Es la comodidad. Yo les prediqué aquel día: levántese de la silla y sirva. Yo le voy a decir una cosa: refórmese y levántese de esa silla. Refórmese. ¿Qué otra cosa hace una reforma? Cambia, hermanos. Cambia la manera de hacer las cosas. ¿Qué cosas hay que cambiar, hermano, en la iglesia hoy en día? ¿Qué cosas hay que hacer en la iglesia? Hoy estamos viviendo tiempos muy distintos a los que hace 20 años vivimos en el evangelio, hermanos. Le voy a dar un dato, según cifras, hermano. Hoy en este tiempo, en esta fecha, con datos actuales, se cree que la iglesia evangélica hoy en día está como mayoría en este país. No nos vayamos tan lejitos, hermano. Vámonos mita y mita, 50 y 50. Es decir, que de cada 2 personas, uno es cristiano, otro es de otra religión o católico en su mayoría. Pero al ver la iglesia, hermanos, y al ver la calidad de creyentes que tenemos, yo no le doy tanto, hermano. Amén. Yo a lo mucho que le doy a los verdaderos cristianos nacidos de nuevo, que se van al cielo y que tienen la presencia del Espíritu Santo aquí en el hombro, será un 10%, hermano. De aquellos cristianos de verdad, hermano. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Cambiar. La iglesia, hermanos del Señor, tiene que cambiar. La iglesia, le voy a decir un dato interesante: la iglesia, su cristianismo no se vive aquí en estas 4 paredes. Su cristianismo se vive en su trabajo, en su pasaje, en su colonia, en su universidad, en donde usted se desarrolle, se desenvuelva. Ahí usted es iglesia. Aquí es bien fácil ser cristiano, hermanos. Aquí es bien fácil. Pero allá afuera es donde tenemos verdaderamente que cambiar. No aquí adentro, hermano. Afuera. ¿Qué más trae una reforma, hermanos? Rápido. Una reforma, y esto para mí este punto es importante: innova. Una reforma innova. Creo que la iglesia en este tiempo, hermanos, estaba leyendo un artículo y que a mí me llamó mucho la atención. Hay iglesias hoy en día, hermanos, que sus congregaciones ya no son físicas. Pastores con sus iglesias que ya no pastorean delante de la gente, son congregaciones virtuales. ¿Sabía usted que el alcance que yo tengo aquí con cada uno de ustedes, habrán unas 250, a lo mucho 300 personas esta noche? El alcance que yo tengo aquí con este mensaje es poco para con ustedes, pero a través de las cámaras, a través del canal, a través de ahí, yo puedo estar llegando a miles y cientos de miles. ¿Se ha dado cuenta de eso usted? Una publicación de Facebook Live que hagamos un día domingo tiene más vistas de todas las 800, 900 o 1000 personas que hay un día domingo aquí. La iglesia tiene que innovar. Yo necesito aquí, hay un término que se llama geek. Gente que ame las redes sociales, pero no para pasar divagando todo el día ahí. No para que se pierdan ahí, hermanos, tomándose selfies y haciendo cosas. No, se necesita gente geek en el Señor que quiera utilizar las redes sociales para impactar el reino de Dios, para ganar las almas allá afuera, para tener una manera innovadora
de llevar el mensaje de la palabra. Y le voy a decir una cosa, hermanos, a eso vamos. Yo quiero que este lugar se llene, hermano, y Dios nos ha dicho que nos va a dar 5,000 personas y vamos a tener el nuevo templo de 5,000 personas. Pero ya viene eso, hermano. No podemos tener y hacer las mismas cosas que hemos hecho hasta este tiempo, porque allá afuera hay una generación que se está perdiendo, y que si nosotros no utilizamos las herramientas de este tiempo, se van a perder. Necesitamos innovar. Y no estoy hablando, pastor, de entretención. No. La palabra es la palabra. La palabra, hermanos, tiene que ser fundamental. La palabra no cambia. Pero sí tenemos que tener maneras de innovar. Yo le voy a decir una cosa esta noche. Innovadores que me están oyendo en este lugar, no importa la edad, no importa su condición académica, no importa su condición en la que usted esté, Dios está buscando reformadores como Josías que digan: esto no se está haciendo bien con los jóvenes, yo me voy a levantar a alcanzar una generación. Yo no sé si está Jeffrey aquí, o Jeffrey no está aquí, no, ¿verdad? Hablaba con unos hermanos aquí de la iglesia, ellos son americanos, se congregan aquí con nosotros. Y hace mucho tiempo los miraba, nos saludábamos y todo, hasta que le digo: platiquemos. Vino ahora Jeffrey, él es americano, tienen 10 años de estar aquí, y nos platicamos de todo. Y me dice: ¿qué haces, Jeffrey? Yo trabajo con niños huérfanos, me dijo. Trabajo con una ONG y trabajo ayudando a niños huérfanos. Les busco familias, les busco a través del gobierno, les busco familias sustitutas que quieran tenerlos por determinado tiempo para ayudarlos. Y yo le digo: Jeffrey, qué bueno eso. ¿Y cómo nació eso? De Estados Unidos Dios puso ese llamado para venir a servir aquí a El Salvador. Y me dice: pastor, ¿tú crees que aquí en la iglesia, sé que no es algo cultural, podemos tener padres sustitutos? Y yo creo que sí, Jeffrey, le digo yo. Allá hay un montón de hermanas que ya no quieren a sus hijos y los andan regresando. No, hay un montón de familias. ¿Qué tal si a ti te dan, hermana, 2 bebitos? 3 quiere, vale, más 3 le vamos a pedir a usted. Mire, por favor, ayúdemele a este joven por 2 meses. Puede adoptarlo como parte de su familia, mientras nosotros logramos estabilizarlo, sociabilizarlo, adaptarlo a la sociedad, etcétera, etcétera, porque ha venido de un abuso, porque ha venido de una situación. ¿Cuántos? Y yo le dije: wow, eso es innovación. La iglesia tiene que innovar y llegar a donde no está llegando hoy en día. Los jóvenes no los vamos a alcanzar, hermano. Mira, los jóvenes aquí adentro y allá afuera están siendo tan presionados con el mundo, con las tendencias, con las modas, con todo, que difícilmente, si la iglesia no innova, no van a venir. En serio, hermano, no van a venir. Mi hija, ¿por qué está viendo ese programa? Tiene 7 años y se pone a ver un programa en el Disney Channel, no me acuerdo cómo se llama, pero es de jóvenes. Y yo le digo: ese programa no es de tu edad, hija, le digo yo, porque ya salen adolescentes. Y un día me estaba fijando cómo salen vestidos ahí y cómo mi hija se estaba vistiendo. Y yo le digo: Andrea, espérate, le digo yo, y vuelvo a ver la televisión y la vuelvo a ver a ella. Ahora ya sé de dónde y cómo de repente me pedís que ande un unicornio, que ande un volado de arcoíris, que ande aquí, que ande una cartera con luces, o un montón de esos pelitos que uno le pasa la mano, cambian, y otro: ya sé de dónde sale esto, mona, le digo yo, ¿verdad? Papi, es que mira qué chivo. Y mire, de dónde nuestros hijos y nuestros jóvenes están agarrando todo, hermano. Usted y yo no crecimos con un celular. Usted y yo crecimos buscando en la enciclopedia temática aquella azul, hermano, buscando en los diccionarios las palabras, agarrando, hermano, el álgebra de Baldor, agarrando la aritmética, agarrando un montón de volados. No, los bichos solo en Google, ahí ponen, ahí está todo. Nosotros crecimos, somos la generación de los cromos. ¿Amén o no amén? Hoy no, los bichos sí.
Ya lo escuchan ahí, lo buscan, lo imprimen, ahí está el cromo a color, vaya. Si la iglesia no innova, si la iglesia no comienza una reforma en determinadas áreas, como jóvenes, como hombres, ¿sabe? Yo le doy gloria a Dios por el ministerio de hombres de la iglesia, porque todos son pecadores hasta lo último, hermano. Son, hermano, todos son unas firmitas. Amén o no amén, hermano. De los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Pero ¿sabe por qué se identifican ahí, hermano? Porque no te anda señalando. Es que este es un gran pecador, ¿no? ¿Y cuál es el problema de la iglesia hoy en día? Religiosos abstenerse de comentar. Ese es el hashtag de esta noche. ¿Eh? Porque a medio entra alguien y que no sé qué. Y esa hermana ya la vio usted. Pecadora. No, a mí me gusta ver a los hombres y los veo en los videos. Y lastimosamente, hermano, ya voy a estar porque tengo que predicarles. Y yo siempre que les predico pongo el hacha en la raíz, hermano. No salió uno vivo de aquí, hermano. Salen de aquí pero chiquititos a pedirle perdón a sus esposas, hermano. ¿Por qué? ¿Y sabe por qué el grupo está bonito? Porque, hermano, no se andan. Pero hoy sí voy a meter en problemas, hermano. Pero ¿qué pasa con las hermanas? ¡Y Señor Jesús! Lo dije, hermano, lo dije. ¿Qué pasa a veces con las hermanas? Y esa hermana, ya viste el color de pelo que hizo, ni le luce, ¿verdad? ¿Qué le importa a usted, hombre? Sí, hombre. Hasta que hagamos reformas y entendamos que el evangelio es más que una apariencia, hermanos. Hasta que hagamos reformas. Josías, mire, hizo reformas espirituales como nunca nadie las hizo, hermano. Y enderezó la casa del Señor y la puso. ¿Qué reformas hay que hacer nosotros en la iglesia? Pero veámoslo en nuestra vida. ¿Qué reformas tenemos que hacer? Nuestra manera de pensar. Hay que cambiar, hermano. Perdone lo que le voy a decir esta noche. Y les pido perdón por anticipado porque yo sé que no le va a caer bien esto que le digo, hermano. Pero muchos de ustedes son unos pobres. Yo era pobre, hermano. Bien pobre. Y no porque tenía dinero o no tenía. No, eso no es la pobreza. Eso no es ser pobre. Pobre es una mentalidad. Y muchos tenemos una pobreza mental que nos bloquea todo. Y esa pobreza mental que nos la han transmitido, que nos la han enseñado. Yo le quiero decir una cosa aquí, hermano. Cuando tú entres por esa puerta a la casa del Señor, lo primero que hay que hacer es, se lo voy a decir de esta manera, es quitarnos el cassette de lo que hemos aprendido. Porque la mejor manera de aprender algo nuevo es desaprendiendo. La mejor manera de aprender algo nuevo en la vida es desaprendiendo. Hay que desaprender. ¿Por qué, hermano? Porque ese aprendizaje que hemos tenido muchas veces en nuestra vida nos está impidiendo aprender algo nuevo. Así se lo digo, hermano. Esa manera que uno cree y se sabe y se consciente, autoconocedor de las cosas, es un gran error, hermano. Y eso nos pasa. ¿Por qué los hombres no vamos a los médicos? Porque nos creemos sabiondos.
¿Por qué no dejamos que alguien nos enseñe o que alguien nos muestre algo? Porque nos creemos sabiondos. ¿Por qué no vamos en consejería con el pastor? ¿Y qué me va a decir el pastor si ya... Ahí está, hermano. Y ese es un problema, hermanos. Y muchos venimos con una pobreza de pensamiento. Y no es culpa suya. ¿Sabe qué, hermano? Es culpa de lo que los líderes enseñamos y ministramos a nuestra gente. Se lo digo, hermano. Hay muchos líderes espirituales, muchos pastores que hemos hecho cautiva la mentalidad de la gente a una doctrina. Así se lo digo, hermano. A una doctrina. Y si eso se sale fuera, reforma. Josías dijo: vamos a cambiar de hacer las cosas. Tiempo se me fue, hermano. Hay que cambiar las cosas. Como nosotros, hermanos, la iglesia de hoy tiene que reformarse en algo, y es en el poco conocimiento de las escrituras. Poco conocimiento. La iglesia de hoy no sabe en lo que está parada. Y muestra de eso, hermano, es que viene cualquier cosa, viene cualquier viento de doctrina, viene cualquier cosa y nos mueve, porque no estamos cimentados en la palabra. Hay poco conocimiento. Viene una persona y nos viene a hablar de Buda, de Confucio, de lo que sea. Vienen a los jóvenes, les viene a hablar cualquier cosa. Y como no tenemos el conocimiento de lo que Dios dice de nosotros, nos vienen a cambiar. Necesitamos reformar eso, hermano. Necesitamos nosotros prepararnos para una reforma. Por favor, hermanos, váyanse a Mateo capítulo 7, verso 21. Rápidamente. Mateo, Marcos capítulo 7, verso 21. Dice la Biblia: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca antes os conocí, hacedores de maldad. Qué contraste, hermanos. Qué contraste. La persona más santa, hermano, no es aquella que anda haciendo los milagros. Es aquella que tiene apartado su corazón para Cristo. No, perdóneme esto que le voy a decir, hermano, no son las lenguas, no es que usted profetice y que gloria a Dios porque usted lo hace, hermano. Pero el evangelio, la vida cristiana es más que eso. ¿Me está oyendo, hermano? Es más que eso, y Dios nos llama a una reforma, y la iglesia tiene que comenzar a reformar, hermanos, a innovar, a cambiar, a corregir y a perfeccionar. La Biblia dice: y el mismo Dios que nos llamó a su gloria eterna, dice Pedro, os perfeccione. Mire, está hablando Pedro, el apóstol de Dios. Sabía que a pesar que había caminado con el Señor, él tenía continuamente que ser perfeccionado. Os perfeccione, corrija y afirme. La iglesia tiene que perfeccionarse. Nuestra vida, hermanos, tiene que perfeccionarse. Yo quiero ir aterrizando y cerrando con esto, hermano. Josías hizo una reforma en todo el ministerio, en toda la obra eclesiástica. Pero ¿dónde comenzó la reforma de él? Inició aquí, en su corazón.
Lea por favor, vuélvase otra vez a Segunda de Reyes. Con esto vamos a terminar. ¿Dónde comienza la reforma en la vida? Muchos hemos creído que la reforma comienza en lo externo. Y lo externo es producto, el cambio externo es producto de un cambio interno. ¿Dónde comienza la verdadera reforma? Capítulo 23, Segunda de Reyes 23, 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová. Mire donde dice, de todo su corazón. Tú no estás aquí, hermano, esta noche porque alguien te obliga. Tú estás aquí por tu corazón, porque tú anhelas estar en la casa de Dios. Un creyente reformado es aquel que no le duele dar y sembrar para la obra de Dios. Un creyente reformado como Josías, hermano, es aquel que sabe que la adoración a Dios no es parte más de un servicio, es una vida. Para él no es carga levantar sus manos o aplaudir, y él no lo ve como un proceso de un momento más. Él sabe que su vida depende de eso. Yo no soy pastor, hermanos, porque predico en un púlpito. No, esto a mí no me hace pastor, hermano. Esto me hace un predicador. El pastor es un corazón, es un amor, es una unción. Esto no me hace pastor. Esto me hace un predicador que, valga la redundancia, predica la palabra. Pero yo puedo predicar bien, pero abajo en mi vida ser un desastre y una miseria. La reforma no es algo externo, hermanos. La reforma comienza en el corazón. Cuando tú dices, mi vida no está bien, tengo que enderezarla, tengo que cambiar. Y necesito a Dios para hacerlo, porque solo no puedo. Un alcohólico necesita una reforma y comienza a ser reformado cuando reconoce que es un alcohólico y un drogadicto. Y dice, necesito cambiar. Un reformador es aquel que sabe que su casa está en problemas, su matrimonio en crisis, sus hijos perdidos, pero se para en medio de la brecha y dice, yo voy a hacer algo por mi casa. Mire, hay reformadores grandes en la historia, pero también hay reformadores de día con día que se paran en la brecha y dicen, hoy voy a agradar a Dios en mis decisiones. Hoy voy a hacer lo que le agrada a Dios. Todo el tiempo he hecho lo que mi carne y mi voluntad ha querido, pero hoy voy a reformar. Voy a obedecer la voz de Dios. ¿Cuántos Josías se van a levantar esta noche? No te pido que te levantes por la iglesia necesariamente hoy, sino lo primero es que te levantes por tu vida. Padres están aquí. Sé un reformador con tus propios hijos. Es duro que un padre no pueda darles amor a sus hijos, y la excusa que tiene es que a mí así me criaron. Vuélvase y conviértase en un reformador diciendo, yo voy a cambiar la historia. A mí nunca mi padre me dio un abrazo, dirá alguien. A mí nunca mi padre me dijo un te amo, pero yo lo voy a hacer con mis hijos. Esos son los reformadores. Esos son los Danieles
que rompen compromisos con el mundo para agradar únicamente a Dios. Reformadores. Y la iglesia necesita reformadores. Termino en donde comencé. Y me dijeron en esa palabra profética en esa ocasión hace 5 años: Dios te ha llamado para ser un reformador y ha levantado este ministerio para ser un reformador. Y ahora lo entiendo bien, hermano. Vamos a reformar y vamos a reescribir lo que haya que cambiar. Y vamos a comenzar esta noche por lo que estamos aquí hoy. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cierre sus ojos esta noche y donde está. Dios te trajo esta noche para convertirte en un reformador. Y hablarás mis palabras y los amonestarás de mi parte. Y se levantarán contra ti, pero no temas, yo estoy contigo. Un reformador es el que va en contra de la corriente. Es el joven que dice: yo voy a marcar la diferencia. Es el hombre que dice: yo voy a marcar la diferencia. Es la mujer que dice: yo voy a ser una reformadora. Líderes que no se van a dejar llevar por la crítica y el desánimo de otros, sino que van a poner las manos en el arado y van a jalar aún en contra de la corriente. Pero van a saber que no lo hacen para el hombre, sino para Dios. La pasión se ha muerto por las almas. Necesitamos reformadores que se levanten y digan: heme aquí, Señor. Los reformadores son los que despiertan nuevos ministerios. Es la gente inquieta en las iglesias que le dice a uno: pastor, hagamos esto, hagamos aquello. Esos son reformadores. Pastor, trabajemos de esta manera. Pastor, alcancemos aquí, alcancemos allá. Pastores que las mujeres necesitan. Esos son los reformadores. La gente que no se está quieta en una silla. Y aun cuando se levantan les critican porque hacen lo que otros no hacen. Pero que no te importen lo que diga la gente. Josías dijo: no importa, porque no voy a agradar al hombre, voy a agradar a Dios. Mi compromiso, Señor, no es con el hombre, es contigo. Y una vez más, Señor, te lo digo. Espíritu Santo, ayúdanos. Reformadores. Soy un reformador. Soy un Josías. Soy un Josías. Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Así es, Señor, esta noche. Dígaselo al Señor antes de entregar este tiempo. Enlístate
enlístate en el ejército de Dios. Enlístate. No importa la edad, tu estado, tu condición. Dios está buscando reformadores que le digan: Señor, heme aquí, envíame a mí. Da más de ti. Gracias, Jesús. Da más de ti. Gracias, Jesús. Alabado su nombre. Gloria al Algo nuevo y diferente se puede aquí respirar. Nuevas fuerzas, nuevas metas inundan mi camino.